Históricamente hablábamos de capital, tierra y trabajo, y cada vez más se está hablando de la dimensión del conocimiento. Cuando hablamos de industrialización, a mí me gusta, lo nombraba Mujica hace poco, y creo que es bien interesante el concepto de Myrdal, un sueco, que decía que industrialización es la creación de valor en el menor tiempo posible. Ese es el desafío. Y más que pensar en cadenas que creo que siguen funcionando, tenemos que pensar también en tramas, en entramados. Cuando hablamos de lechería, si lo hacemos lineal, es el productor con la prole y el portal, pero tenemos todo lo que hay en el alrededor, la semilla, los fertilizantes, la energía. Entonces tenemos el desafío, si uno analiza las cadenas globales hoy de alimentos, la fase agrícola se queda con el 14-18%. El resto se lo llevan todo lo demás. Semillas, fertilizantes, logística, marketing, puntos de venta. Entonces tenemos que tener la capacidad también de morder en esas otras eslabones o partes de los procesos, porque si no estamos condenados a quedarnos con la parte que cada vez tiene menor valor, y eso me parece que no es inteligente. Obviamente, como decía Frati, no es sencillo. O sea, muchas veces todos tenemos en la cabeza que industrializar o agregar valor es industrializar, y fundamentalmente pensamos en fábricas con chimenea, pero no necesariamente. Agregar valor puede ser biotecnología, puede ser todas las transformaciones digitales que se están dando en el agro, puede ser sostenibilidad, avalada con ciencia, todo el tema de la huella ambiental, que tengamos la capacidad de acreditar esas cosas. Por tanto, tenemos todo un desafío ahí de llenar de contenido y que el valor lo apropiemos nosotros. La disputa es por agregar y capturar valor. Si agregamos valor, pero es maquinaria traída de Alemania o de Holanda, semillas de otros países, etc., sí que agregamos valor, pero no lo capturamos. Entonces, tenemos que tener ese trabajo de tensión permanente, sí agregar, pero también capturar y generar capacidades, porque en esos procesos y con esas tecnologías estamos desarrollando capacidades en nuestra gente que hoy son para esas tecnologías y mañana pueden saltar para otras. Pero el músculo, el pienso, las infraestructuras las hacemos si nos metemos en los procesos y no compramos las cosas hechas. Si compramos maquinaria y cosas digamos llave en mano, como se dice, no permitimos que las capacidades nuestras se desarrollen. Por tanto, también hay que tener una inteligencia cuando traemos capital de inversión privada que necesitamos del extranjero, cómo podemos fomentar que la inversión y desarrollo se desarrolle acá, o parte de esa inversión y desarrollo, pero siempre pensar cómo generamos capacidades en ese proceso. En el mundo se abren como tres vertientes en la investigación que están en tensión, pero van a estar en Uruguay y están en todos los países del mundo. Intensificación sostenible, agroecología y bioeconomía o bioeconomía circular. Intensificación sostenible, ¿qué pone el foco? En más eficiencia en la producción. Pero ahí se utiliza todo, la transgénesis, la digitalización, fertilizantes bajo el paradigma de la agricultura, la ganadería de precisión, o sea, usarlos pero en dosis que sean requeridas y específicas. Funciona fundamentalmente en cadenas globales. Luego tenemos la agroecología, que lo que busca es sustituir el uso de input químicos por biológicos, trata de que en los predios utilicemos la menor cantidad de inputs externos al predio, se preocupa de la relación del productor con el consumidor, se preocupa que esas cadenas de valor sean justas, que se distribuya el valor equitativamente. Algunos lo asocian también a circuitos cortos, aunque no necesariamente se ha visto que algunos circuitos cortos no necesariamente son más sostenibles que trayectos largos. Pero bueno, por ahí va a estar. Y luego todo el tema de la bioeconomía circular, que es cómo le sacamos distintas utilidades a lo bio. Podemos generar alimentos, pero podemos generar fibras, podemos generar productos cosméticos, podemos generar bioplásticos o biopolímeros. Hay una infinidad de cosas que podemos obtener desde lo bio, sustituyendo en lo posible lo fósil, y a su vez generando una gama amplia de productos con lo que decíamos hoy, que nos permita agregar y capturar valor. Una de las cosas que nos quedó el COVID y se está viendo en el mundo es la importancia de la soberanía. Soberanía
alimentaria, soberanía energética y soberanía en ciencia y tecnología. Pasó a ser fundamental. Nos habíamos descansado, todo lo hacen los chinos, la fábrica va para los chinos, después la I+D pasó para los chinos, y ahora todo el mundo se está repensando todos los bloques, los que acaban de venir de Europa, y ya se están repensando cómo nos dejamos estar, y muchas cosas no las tenían cuando eran necesarias. Hablamos de mascarillas, kit de diagnóstico, vacunas, hubo que salir de loco, porque había muchas cosas que se habían deslocalizado y ahora se valora mucho tener las capacidades de procesamiento. Obviamente también tenemos el desafío de verlos como región, como Mercosur y como América Latina. Me parece que ahí tenemos un trabajo que hacer. El Mercosur y América Latina en la agenda tienen que meter la ciencia, la tecnología y la innovación. No tenemos que ser condenados solamente a ser un paraíso de biodiversidad, turismo, eso está todo bien, pero tenemos que también ser una potencia en la ciencia, tecnología y la innovación. Porque si decimos que el mundo va para ahí, el valor agregado mayor y la riqueza se genera ahí, la región tiene que estar ahí. Y a veces la escala no nos da como Uruguay, en algunas cosas sí, en otras no. Pero bueno, tenemos que hacer las mejores alianzas con Argentina, con Brasil, con Chile, con Colombia. Capacidades hay y muy potentes en la región. Nos tenemos que creer que podemos hacerlo y que una tecnología generada en Uruguay, en Argentina o Brasil tiene el mismo estándar de calidad que una alemana, que una japonesa, de donde sea. Tenemos los estándares, la gente para hacerlo, tenemos que confiar y invertir. El tema, otra cosa que se ha visto, y lo hemos visto en Uruguay y en América, generalmente tenemos que ir al triángulo virtuoso. Tenemos que unir ciencia, empresas y Estado. Y eso lo tenemos que trabajar. Algunos incorporan también la dimensión de la sociedad. Se habla de triple hélice, algunos hablan de cuádruple hélice, porque incorporan la sociedad y creo que también hay que incorporarlo. Pero ahí tenemos todo un desafío para hacer. Si uno analiza la trazabilidad kármica, distintas experiencias en Uruguay exitosas, en todas se ha visto que hay un entramado virtuoso entre la academia o la generación de ciencia y tecnología, el sector empresarial y el gobierno y las políticas públicas. Tenemos que reivindicar el rol de lo público, el rol del Estado, como decían Frati y como comentó también Izaguirre. Me parece que es fundamental. Nos han comido la cabeza, se ha desprestigiado mucho lo público. Quizá ha habido algunas experiencias que fracasaron, pero en el mundo privado estamos cansados de que fracasen experiencias. El sector financiero y otros sectores han sido desastres para la humanidad y nadie se cuestiona que sigan existiendo. Ahora, cuando nos metemos en lo público no le perdamos una. Ahí tenemos que reivindicar y jerarquizar el rol de lo público con profesionalidad, con aporte de la ciencia. Los ministerios tenemos que fortalecer la capacidad científico-tecnológica, tenemos que entrar a trabajar todo el tema de la Big Data y el procesamiento de datos. Tenemos uruguayos en ese sentido, pero tenemos que fortalecer las capacidades estatales para que el Estado sea un actor inteligente que juegue como dinamizador. Así que bueno, felicitarlos, tenemos mucho por hacer en Uruguay, pero creo que congresos como este son motivadores y me parece que están poniendo en la agenda temas bien interesantes y creo que el Uruguay está precisando proyectos esperanzadores, aventuras colectivas que convoquen a las mayorías a transformarse y a transformar el país. Así que en lo que pueda cuenta conmigo y felicitarlos por esta iniciativa.